Bueno, vamos a- vamos a crear un proyecto de full stack, ¿sí? Bueno, entonces en este tutorial les mostraré cómo crear un proyecto de full stack de React con Jove, o sea, Jolan, con un framework Gin, ¿listo? Y la base de datos PostgreSQL con una aplicación CRUD. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ese servidor backend usaremos Jove con el framework Gin, ¿sí? Para API REST. Y ya en el lado de frontend con una aplicación cliente que sería React con TypeScript, ¿sí? Y conectaremos a la base de datos de PostgreSQL. Bien, bien, acá les muestro una arquitectura básica donde está el aplicativo frontend, ¿sí? De React se conecta al servidor backend donde está consumiendo el servicio API REST, ¿sí? Y el backend tiene una tecnología que está en Golang, que es el lenguaje de programación, y el framework de Golang, que es Gin, donde está la ruta, controlador, el modelo, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces este servidor backend es encargado de conectar a la base de datos y hacer una operación, o sea consultar, eliminar, crear, ¿sí? Y entonces les conectan la base de datos que es PostgreSQL, ¿sí? Entonces ellos retornan la información y luego de esto en el servidor backend le va a retornar la respuesta desde API, y entonces para que pueda consumir el servicio y pasar la información en el lado del cliente, que es el aplicativo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto frontend, ¿sí? Y con la tecnología React, ¿sí? Eh, pero vamos a con TypeScript. ¿Por qué? Porque por este motivo que vamos a definir bien los tipos de datos que nos permite reconocer las variables y que nos permite identificar el error y etcétera. ¿Listo? Bueno, porque normalmente muchas empresas nos piden a trabajar muchos proyectos con TypeScript, ¿sí? Por ese motivo que debemos aprender con TypeScript, ¿listo? Entonces, y también vamos a manejar la variable global que sería con Redux Toolkit. Redux Toolkit que nos permite manejar el de estado global. Toolkit que viene una librería que nos permite crear un código más sencillo y más fácil de entender y eso. Y entonces Tailwind CSS que sirve para estilar hoja de estilo que no hay necesidad de diseñar de CSS. Entonces ellos encargan de reconocer los estilos, implementación y eso. Bien. Pero entonces, primero que todos, vamos a crear un proyecto. Aquí, primero antes de crear, entonces debo mostrar una carpeta SRC y vamos a mostrar un poquito más de la estructura del proyecto, ¿sí? Para que tenga bien una buena arquitectura del proyecto, ¿sí? Entonces, esta parte hay una capa de servicio que se encarga de consumir el API, ¿sí? Y entonces en esta parte de la carpeta interfaz es encargada de manejar el tipo de datos, ¿sí? Y digamos que parecido similar que está en Angular, ¿sí? Bueno, este es como un modelo en la parte de frontend, ¿sí? Y en la parte de Redux, ¿sí? Ahí maneja de qué, de el tipo de datos, donde maneja de las variables global, ¿sí? Y la parte de donde todo en el tema de configuración, pero en esta parte de que ahí se configura el archivo, ¿sí? Bien, y esta parte se encarga de un componente. Y la parte de la papel de aplicación, que es la parte principal, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto con el comando que sería tnpx create app dp espacio blanco app reading react, ¿sí? TypeScript y después doble raya template y después define TypeScript que nos permite crear un proyecto con TypeScript, ¿sí? Listo, entonces le damos enter y ya ahí se encarga de crear el proyecto y descargando. Listo. Bueno, entonces en esta parte vamos a entrar a la carpeta CD
app raya React TypeScript de npm start. Te vamos a probar el proyecto. Vamos a ejecutar el proyecto. Bueno, entonces está corriendo la aplicación. Muéstrame esta parte, a ver si está cargando. Bien, se ha compilado exitosamente. ¿Listo? Bueno, continuemos. Y entonces, ¿qué? Vamos a instalar una alerta que se va a mostrar vamos a instalar una alerta que se llama bonita, sencilla, ¿sí? Eso. Entonces en el comando sería acá normalmente esto. Cancelamos esta parte. Limpiar. Listo. Listo. ¿Qué más sigue? Vamos a instalar una librería de CSS llamada Tailwind. Y listo. npm install raya de Tailwind. Ya instalar. Y después npx Tailwind init. Listo, ya se ha instalado. Entonces abrimos el proyecto, esta parte. Cerramos el anterior que tenía. Listo. Confiar el autor. Y ya. Y vamos a configurar esta parte. Agregamos la parte de content. Listo. Guardar. Ahora que vamos a modificar el estilo por acá en la carpeta de CSS. Index. Y eliminar todo eso. No, esta parte. Agregar a esta parte código. Listo, guardamos. Y ya. Ahora que primero vamos a crear una interfaz de persona, ¿sí? Entonces clic derecho en nueva carpeta, interfaz. Dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo archivo que llamamos person con el formato TypeScript. Listo, entonces exportamos interfaz de la variable y person. Quiere decir que y es interfaz y person. Después abrimos la llave y adicionar la variable de la llave primaria. Entonces sería el ID, ¿sí? El tipo numérico o nulo. Este nulo es para en caso de que quedamos en la parte de formulario de que no me refiero a editar, sino me refiero a crear un nuevo registro, ¿sí? Y aparte del nombre, el tipo string, el dirección tipo string también, y el teléfono tipo numérico. La fecha de creación sería el formato de fecha o nulo, porque este también va para la parte del formulario. Y no, perdón, en la parte del formulario que no tiene datos, solamente en el nuevo registro, ¿sí? Porque ya no trae eso, el ID, la fecha de creación y la fecha de actualización. Ahora que exportamos una nueva clase de person implementación, de que implemento de interfaz person para definir tipo de variables, ¿sí? Ahora que entonces adiciona el ID, name, dirección, teléfono y fecha de creación y fecha de actualización. Ahora agrego el constructor. ¿De qué agrego el constructor? Agrego el ID que sea nulo, el nombre blanco, dirección blanco, teléfono 0, la fecha de creación nulo y la fecha de actualización también nulo. Esta es la parte del constructor que sirve para ¿qué? Para crear un nuevo objeto con campos nulos, ¿sí? Eso. Bueno, entonces el siguiente paso sería el servicios. Entonces vamos a crear una carpeta en la parte de CSS, servicios. Esto es servicio. El servicio en la carpeta de servicio se encarga de consumir API, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo servicio que está enfocado solamente de persona, ¿sí? Entonces lo llamamos acá person. Usted puede llamar servicio acá con S mayúscula, o si no puede ser acá punto service, como quiera.
Pero entonces acá hay con formato siempre con TypeScript, ¿sí? Pero antes de servicios debemos instalar Axios que en la parte de allá. Pero primero vamos a instalar una librería para hacer una petición, ¿sí? Entonces sería npm install Axios. Bueno, antes de eso, vamos a crear una carpeta que lo llamamos, ¿qué? Confi. Entonces creamos un archivo y llamamos axios.typescript. Bueno, entonces ahí se encarga de que la configuración de la petición, el HTTP y eso. Esta parte de importa Axios from, ahí donde importamos la librería de Axios, ¿sí? Y que lo exportamos la variable lo llamamos API, ¿sí? De igual Axios y create y le pongo una base URL para que consumir el API solamente de la misma URL, ¿sí? Entonces por eso creamos una base URL que aplica para todo el consumo API, ¿sí? Entonces sería una buena práctica porque un API aplica para todos los servicios. Pero agregamos una configuración en la parte de header API y entonces que agrego en el content type application JSON, que quiere decir que yo voy a enviar en formato JSON, ¿sí? Ya que me acepta la respuesta con formato JSON también, ¿sí? Bien, entonces solamente le aportamos ahí dos variables que sería el API y el otro header API, ¿sí? Listo, entonces vamos para la clase de servicio. Entonces en la clase de servicio importamos dos cosas, ¿sí? El primero sería de la configuración de Axios y la segunda sería el modelo de ¿qué? El modelo de personas, ¿sí? Bueno, una interfaz. Bueno, entonces, ¿ahora qué? Vamos a exportar una clase de servicio, ¿sí? Entonces sería export class service. Un nombre de la clase, ¿sí? ¿Ahora qué? Entonces agregamos una URL encima del API, ¿sí? Acá tenemos una versión, una versión. Entonces, no hay necesidad de agregar otra ruta que al lado porque ya tiene configurada la base URL, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, el primer método sería head al, que es llamar todos los datos, ¿sí? Entonces, creo una función que sería publish y asíncrona los datos, después una nombre de función head al y paréntesis que no va a llegar nada parámetros solamente para llamar, ¿sí? Entonces abre la llave y entonces la parte de tree cache. Entonces tree cache, acá que consulta datos, bueno, consulta datos, acá creo una variable de response, ¿sí? Que me retorna las respuestas igual await para asincronar los datos de API que ya me tiene configurada la parte de acción. Ahí lo tiene ahí, API, ¿sí? Bien. Después que sigue, entonces head y interfaz person que me encarga de que me va a retornar la respuesta. Entonces sería un array, ¿sí? Porque me trae todos los datos, ¿sí? Y entonces, y ahí agrego una URL por encima de esta ruta. Entonces sería que la versión 1 slash persona, ¿sí? Esa es la idea. Entonces ya me vuelven las respuestas y entonces retorno await response que ya tengo, pero punto data, porque hay muchos conjuntos de variables y entonces la respuesta del servidor sería punto data, ¿sí? Y si no hay el error, entonces me va a imprimir en la consola del error y entonces ahí continúa, va a ir enviando error a otra asincronación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la parte de post, ¿sí? Entonces, crea una función asíncrona de datos y un método de post, ¿sí? Y ahí me llegan los datos del formulario, ¿sí? Entonces, lo declaro variable como un objeto de persona que me llega el nombre, dirección y teléfono, ¿sí?
ahí me llega un objeto, pero el ID no lo tengo, así que yo lo declaré nulo. Y la parte de fecha de creación y la fecha de actualización, ahí lo declaré nulo, ¿sí? Por esta razón, ahí está, que declaro nulo, ¿sí? Así cuando le pongo acá el símbolo, quiere decir que tengo fecha, porque sin esto me sale error. Por esta razón, entonces, o nulo, fecha o nulo. Esta fecha solamente cuando tengo datos desde el API de llamar todo, ¿sí? Head all. Para este caso, y para este caso lo envío nulo, ¿sí? Pero no hay necesidad porque ahí no me va a coger los datos para guardar, ¿sí? Listo, entonces el otro método que sería head by ID. Entonces me llega en el parámetro que es el ID lo declaro como numérico, ¿sí? Entonces él me llega el número del ID de persona, ¿sí? Entonces le paso ahí con el método de head. Y acá me llega, no me va a enviar de array, sino me llega de un objeto de una persona, ¿sí? ¿A qué me refiero al objeto? Entonces me refiero al objeto de esta parte, perdón, esta parte, este es un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué? Este es un objeto que después de guardar, o me va a llamar uno, entonces me devuelve el ID, el nombre, dirección, teléfono y la fecha de creación, fecha de actualización. Por esta razón, entonces yo declaro variable como un objeto de persona, ¿sí? Interfaz. Entonces, que ya me devuelven las respuestas, response, pero sin embargo, ahí la parte de response.data me llega, me declara como interfaz person, ¿sí? Y ya me retorna la respuesta. Acá tengo, en este caso, hay que agregar el Header API. Bueno, el Header API, ahí está, ya está, no importa la configuración, ¿sí? Ahí, el segundo parámetro. Ahí este no tiene porque esto es dependiente de qué, porque no vamos a enviar datos en este, sí, pues depende. Entonces, en la parte de actualización sería con método de put, ¿sí? Bueno, entonces publish asíncrono de datos y el nombre de la función sería put, ¿sí? También esta parte me llega datos desde un formulario que lo declaro como interfaz person, ¿sí? Después constante respuesta igual a sincronización app API punto con el método put que es para actualizar los datos. Cuando usted lo envía a actualizar me retorna que el objeto también y acá está la URL de la base. No, la base no, aquí en el prefijo de la URL, sí. Y después de Slack le pongo el número en el ID que cual va a actualizar el registro, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega los datos que van a enviar a la parte de backend que van a actualizar un registro, ¿sí? Y ese parámetro sería header API, la configuración de header, ¿sí? Ya, entonces ya me tener la respuesta y así dará tal, sí. Y si no, el error tal. Ahora, el por último sería el método de eliminar, ¿sí? Sería delete. Entonces, publica sincronar y delete el nombre de la función, ¿sí? Dará, pues, igual de clara persona normal, que usted puede poner el tipo numérico de data.id, no. Lo declaro como objeto, ¿sí? Y después la parte de tricache, ¿sí? Acá constante response igual a await API punto con el método delete, que es eliminar, ¿sí? Aquí está la URL prefijo y acá le pongo el ID. Entonces, acá está el ID que va a enviar a la parte de backend y que está el número de, ¿qué? El número del ID que van a eliminar en la base de datos, ¿sí? Y el primer parámetro de delete que sería la URL y el segundo parámetro de la configuración header, ¿sí? Y ya, normal, listo. Vamos a configurar la parte de reduce, ¿sí?
Bien, entonces vamos a instalar acá la librería, ¿sí? Y entonces vamos a instalar dos cosas. Sería Reduce Toolkit y el otro Rad Reduce. Reduce Toolkit está la configuración de la parte más pequeña y Rad Reduce que vamos a configurar instalar de Reduce para React. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a crear una carpeta, llamamos acá, crear una carpeta feature, 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 listo. Bueno, feature. Ahora que, ¿qué más sigue? Entonces creamos una carpeta que llamamos person. Este es el nombre de referencias, ¿sí? Depende de esto, vamos a crear un archivo que se llama person inline.tabscript. Bueno, entonces esta parte person slide que es la estándar de Reduce, ¿sí? Bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a crear una interfaz para esta parte pequeña, ¿sí? Entonces sería acá interfaz person state start después data y dos puntos y hay person que es interfaz persona, ¿sí? Entonces ahí me llega un objeto normal y el otro variable que se llama list, ahí me llega donde un array de ¿qué? Un array de personas, ¿sí? Listo, entonces que acá creamos una variable que se llama constante de inicial start, ¿listo? Y entonces hay dos puntos que ya declaré la variable a activar los datos, ¿sí? Persona status igual, listo, entonces llave. Y recuerda que la parte de le puse name person paréntesis. ¿Por qué puse eso? ¿Por qué? Porque hay esto es lo mismo acá para punto que acá llave el ID, ¿sí? Este no es aleatorio, entonces, pero no importa, acá sería nulo y coma nombre, ¿sí ve? Aquí me trae todas las propiedades de que acá lo dejo en blanco y acá en la dirección dejo en blanco. Esto es para el caso de formulario, ¿sí? De crear un nuevo registro y acá ID, nombre, dirección y el teléfono. Ya de resto no es aleatorio, pero este teléfono es de tipo numérico. Acá y sí. Bueno, entonces recuerda que este crear un nuevo dato, sí, me equivale a esto, sí, para que tenga en cuenta. Entonces, en creo una clase de persona, vamos a encargar de que de definir las variables vacías. Y listo. Entonces, ¿qué más sigue? Vamos a crear un nuevo que no, vamos a aportar una que de que la creación de list. Acá exportar constantes, la variable es igual y crear índice. Aquí viene la parte de reduce toolkit. Entonces el nombre de reducer que sería person, ¿sí? Y acá el segundo parámetro que me va a definir de que va a contener la variable y reducer. Y entonces esta es la función de setDat que se dará que encarga de actualizar la variable de solamente la parte sería de dará, ¿sí? Este es un nombre, ¿sí? Y el primer parámetro que me llega la variable de esta parte, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega de payload, ¿sí? Todo que me llega el conjunto de datos. Y entonces yo me llega una variable que yo lo defino como interfaz persona, ¿sí? Y entonces y hay acción, ¿sí? Me llega punto payload, ahí me llega una ¿qué? Una variable, ¿sí? Y entonces igual ahí lo declaro, lo guardo en la variable. Y la segunda función me puse set person, ese es para el caso que me va a enviar, no, que me va a recibir un conjunto de datos hacia un array. Entonces el primer parámetro con punto list
esta es la variable de array, ¿sí? El segundo parámetro me llega acción payload, que lo declaro persona array. Le vamos a traer muchos registros, ¿sí? Entonces ahí lo defino en la parte de list. ¿Listo? Guardamos. Bueno, me falta exportar la clase, ¿sí? Entonces, que vamos a exportar estas dos funciones. ¿Para qué? Para poder utilizar el disparador en el componente, ¿sí? Entonces, esta la exportar constante la variable. Vamos a declarar la variable de setData. Me trae de qué? De setData y setPerson igual de esta función, no, de esta variable que ya trae, y acción que vamos a accionar esta función. También debemos exportar el reducer para que pueda configurar en la parte de store, ¿sí? Entonces export default person list reducer. Este reducer toda esta parte de la configuración, ¿listo? Bueno, entonces vamos a crear una carpeta llamada app, ¿sí? Crear una carpeta app. ¿Listo? Vamos a crear un archivo llamado store, que está en el almacenamiento. ¿Para qué? Para que pueda hacer un proveedor de qué? De reduce y de parte de la aplicación, ¿sí? Entonces creamos un archivo store.typescript, siempre en formato TypeScript. Bueno, entonces acá le importamos clase importamos la librería de sería con una función de configure store, encarga la configuración de qué, de almacenamientos, y la otra segunda función que es find del lugar. Importamos el reducer que ya trae, sí, en la parte de estas clases, me refiero a esta parte, sí, reducer. Bueno, entonces y esta parte crea una variable de constante que estamos a modificar de middleware, que vamos a desactivar deserializable check, que no vamos a consumir el servicio en la parte de person nice, ¿sí? Esta parte porque por defecto normalmente en la parte de reductor key, que en esta clase tiene una función donde va a consumir el API, pero nosotros no queremos todavía. Entonces exportamos la clase, exportamos el store, ¿sí? Donde está la configuración, y el primer parámetro se encarga de reducer y adicionar el nombre de la variable de puntos, y person reducer que ya trae de esta clase person slice. ¿Listo? El segundo parámetro que ya está agregar y adicionar variable para configurar de middleware. ¿Listo? Entonces guardamos y vamos a la parte, vamos a crear un componente principalmente en el parent de todo, ¿sí? Creamos un archivo, llamamos app.typescript con x, que es un componente, no una clase, ¿sí? Por eso le llamamos TypeScript aquí. Bueno, entonces, pero primero vamos a crear un componente para que pueda importar en la parte de app, en la parte de componentes. Ahí no, en la carpeta de CRC, la llamamos component, ¿sí? Listo, entonces acá, acá está, perdón, vamos a crear una carpeta, si le llamamos form, que es formulario, ¿sí? Y otra carpeta sería una tabla, entonces table, enter. Después, primero vamos al formulario acá, index.typescript aquí, es un componente. Bueno, esta parte ya hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Primero vamos a importar esta interfaz persona y person también para crear unos objetos limpios. Y esta parte usa el space es para usar el disparador, y usa selector para traer las variables de reduce globalmente, ¿sí? Bueno, y otro person state para declarar variables en la parte de reduce, y estas dos funciones
para utilizar el disparador, o sea, accionar esta función para poder mandar una variable, ¿sí? Listo. Y esta importamos el servicio de persona. Y el otro es una librería de alerta. Listo. Entonces acá creamos una variable constante, ¿sí? Exportar constante de form. Entonces igual paréntesis, igual mayor de llave, ya está ahí en el resto. Y ya. Y entonces usa el selector testar de que el de reducer que ya trae de person, ¿sí? Esta es la variable person. Y en dos puntos debo declarar la variable que me traiga de lista array o dará de un objeto, ¿sí? Entonces, esta parte paréntesis, después igual mayor es start, ya me envía una data, ¿sí? Acá me retorna, recuerda. Bueno, entonces acá creo una variable dispatch, usa igual de dispatch. Esta es una función de hook en la parte de reduce, ¿sí? Bien, entonces ahora que acá creo una variable constante service, ¿sí? Person service igual nuevo, person service paréntesis. Y ya creo una variable para que pueda, depende de puntos, ahí me reconoce variable. Bueno, entonces acá tengo otra variable que sería temp for value que me trae un nombre de función igual. Ahí me llega el evento de que de teclado, ¿sí? Un evento de un check, solamente se ejecuta esa función de la variable, ¿sí? Bueno, entonces aquí declaro una variable de un elemento input, ¿sí? Evento, ¿sí? Lo declaro para que pueda reconocer la variable, porque esta aquí, por ejemplo, acá target, ahí me va a aparecer la variable automáticamente de p puntos, era eso. Bueno, entonces ahí me llega el evento en el parámetro, ¿sí? Esta es la parte de dispatch que ya creé la variable, lo usa el disparador, después se dará que donde está la función en la parte de reduce, ahí ejecuto y envío bueno, el primer parámetro sería que el primer parámetro está dentro de la llave, ahí me lo envío data, que todo el formulario en el campo, ¿sí? Y el segundo parámetro que me va a asignar una variable, ¿sí? Entonces, este es el evento .target ID que captura el valor de esta parte en el input, ¿sí? Por ejemplo, yo he quitado este campo, ¿sí? Y ahí captura el valor address, que entonces ahí me llega. Le pone, esto equivale esta address, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea buena práctica que una función aplica para todos los campos, así nos ayuda a ahorrar el código y el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces dos puntos y ahí me asigna el valor, aquí me llega el valor que captura desde el input, ¿sí? Listo, entonces esta es la idea de un evento, ¿sí? Que me llega desde los campos de formulario, ¿sí? Este aplica, bueno, este componente aplica para editar y crear eso. Entonces la idea es que pueda crear un componente que se aplica para ambos lados, ¿sí? Para dos casos, digo. Bueno, acá crea una función que no, esta una función es para actualizar una orientación constante, presumidad igual a cronodatos y sin embargo este es un evento de que un evento se ejecuta al momento de enviar el botón, entonces ahí todo prevé para que no recarga la página, así se para dp constante data y person. Esta es función de servicio de actualizar, ¿sí? Aquí lo envío todo el conjunto de datos en el formulario, ¿sí? Entonces me envía a la parte de backend, ¿sí? Estos person.dará que me trae, me trae por ahí desde la parte de variable global en el reduce, ¿sí?
y aquí está. Eso, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y de acá constante variable that array que me trae y declaro variable como un array de personas, ¿sí? Esta llave hay un tres puntos para que me llegue como un conjunto de arrays, ¿sí? Eh, acá, ¿qué es lo que hace? Esta función se encarga de hacer una consulta buscando comparación en el ID. Si no encuentra un tema, retorna la posición de qué, del array, ¿sí? Entonces, esta función sirve para reemplazar, eliminar que tenía anterior de un ítem que haya consultado, ¿sí? Entonces, esta es la posición de array y cuánto desea eliminar, una nomás, y este dará que va a reemplazar todo el registro de un ítem, ¿sí? Y entonces, ya actualiza la variable, le envío la parte backend para actualizar. Y este nueve person ya sabe que para qué, porque ya tengo los campos que están en el formulario y ahí se actualiza. Después una alerta sencillo, ¿sí? Eso. Ya, ahora que va acá en FetchGrad, ¿sí? Asincrona los datos y esta es la parte para la creación de registros, ¿sí? Entonces me llega un evento normal de ese botón, esta parte. Bueno, entonces aquí hay dos funciones, depende del caso. Acá me llegan person y data, y si tengo el ID, para el caso de nuevo formulario, entonces me llega actualizar. Y si no, ese else. Y si no, entonces no tengo el ID, está nulo, entonces este es para el caso de crear, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahí me envía el evento y lo envía el parámetro, ¿sí? Entonces ahí me llega el parámetro. ¿Y para qué? Para que pueda ejecutar esta función, ¿sí? Este sirve para detener que no haya recargar solamente al enviar botón, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, este es el campo de formulario. Y value que está en la variable de person y data.name, ¿sí? Y el otro dirección, teléfono y ya. Entonces, aquí tengo una condición también en la parte del botón. Aquí tengo, si tengo el ID, entonces save, que esto es para actualizar, sino para crear, ¿sí? Listo, espero que entienda bien claro. Bueno, ¿qué más sigue? Entonces, este es un componente hijo, el formulario. Te vamos a la parte de table, es donde me trae todos los datos de las personas, o sea, una grilla, un registro, ¿sí? Entonces, index.typescript aquí. Bueno, entonces, acá está parte del formulario, no, una tabla, listo. Bueno, esta parte usa el dispatch para disparar y para hacer store, ¿sí? Y ya, y también lo mismo tal, eso. Usa FPS, esto es para, ¿qué? Aumentar datos, ¿sí? Bueno, servicio y esto es para alerta. Listo, crea una variable constante table de export, ya. Y después llave tal. Sí, este tal ya lo expliqué. Sirve para traer la variable de reduce. Y ya tiene para traer el servicio. Y este para crear un disparador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Esta parte pues dará para qué, para consultar el servicio, el API, ¿sí? Y me trae todos los registros, entonces serían con la función head ¿sí? Y acá un servicio puntos, y aquí está varias, perdón, aquí hay varias de métodos de que trae el servicio, ¿sí? En este caso sería head y paréntesis tal. Entonces me retorna una respuesta que ya tengo información desde la parte backend, ¿sí? En el API. Y acá me llega un conjunto de datos, lo declaro como una variable array de personas, ¿sí? Eso. Por eso le pongo quote. Bien. Y acá lo uso el disparador de que de set person que me llama, ya tengo todos
los datos de personas y lo envío a la parte de reduce ahí. Entonces ahí sí, era eso. Y ya me actualiza y ya se encarga actualizar y acciona y me envía a la vista de que actualizar, pero esta tabla sí. Este dice FPS, este FPS es para que cuando yo voy a montar componentes y ya carga y eso se ejecuta y encarga a consumir el servicio y me trae los datos y ya, eso. La parte de editar, esta la función es para editar que ahí me llega el ítem de un registro y lo declaro como un objeto de persona, pero no me va a declarar variable nulo, sino que ya me trae todo el ID, el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de creación y la fecha de actualización. Por esta razón, entonces lo declaro como un objeto de persona y esta es la función de disparador y me llega de envío set data item, ahí me lo envío. Entonces, ¿y qué hace con eso? Esto ya puedes visualizar en donde está el formulario, por eso está ahí. Entonces lo envío ahí persona data punto nombre, sí, ahí todo está. Entonces por eso ahí también trae el ID, entonces ahí está el formulario, por esta razón, el ID, sí. Eso es. Entonces, ahora que en la otra función también un clic delete, que esto es para eliminar. Entonces yo hago un diálogo, sí, que si está seguro de eliminar acá delete. No, do you want? No, do you want? Sí. Entonces delete. Te voy a preguntar, are you sure? Delete. Que te desea eliminar. Entonces lo confirmo, ok, ahí ya se confirma el botón. Entonces ¿qué? Después de confirmar el botón sí, entonces ahí me sale que me dice si es verdadero, entonces están confirmados. Entonces ejecuto esta función que es que van a eliminar. Ahí lo envió, ¿qué? Lo envió un objeto de persona, pero ya tiene el ID, así que no pasa nada. Entonces acá un constante pues delete que ya ahí continúa la operación de eliminar, ahí continúa el proceso, ¿sí? Ahí me llega el ítem de persona, ¿sí? Ahora que acá está, ahí veis que han sincronado los datos, normal, no va a retornar nada, ¿sí? Entonces acá person service.delete ítem, ¿sí? Que nos envió a la parte de servicios. Acá nos envió el servicio que ya contiene, bueno, ese ítem contiene el ID, pero se lo envía a la parte de servicio, ahí dara.id. Ahí ya la parte de servicio se ejecuta la de eliminar, ¿listo? Cuando ya continúa el proceso, pero ¿por qué continúa eso sin validación? Porque si caso sale error en la parte de servicios, digamos que si no tengo registro o si no tengo, o sea, no, si no ejecuta exitoso la operación, entonces me retorna el error, sea como un error de 500 o 400. Esta continúa el proceso de que de resultado se ejecuta siempre 200. La respuesta de HTTP es OK, ¿sí? Listo. ¿Y qué hago con esto? Ya se ejecuta la operación, continúa el proceso y se dice este ítem ha sido eliminado, ¿sí? Y entonces esta parte, ¿qué es lo que hace? Este después de eliminar y se hace recargar de nuevo la información que ya no trae el ítem que está eliminado, ¿sí? Eso. Ahora que ahí tenemos otra función del botón de información que me trae toda la información de un ítem, ¿sí? El parámetro me llega ítem person, ¿sí? Entonces acá está constante dará igual de declarar la variable como persona también y en servicio, y entonces el servicio head va id. Y entonces ahí en el parámetro le meto item.id. Pero recuerda que el ID normalmente trae nulo y entonces me sale error, pero nunca va a traer nulo porque solamente todos los listados debe tener el ID en la tabla de ¿qué? En la grilla, ¿sí? Por eso
pongo que este símbolo que ya está definido que siempre trae el ID para esta función, ¿sí? Bueno, entonces acá está el título, ¿sí? Y acá está el información, y acá está el nombre. Esta es la parte de descripción, le pongo en formato HTML y aquí y nombre me trae nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Bueno, eso es de resto la configuración de la alerta, ya listo. Bueno, entonces este botón, esto es para qué, para eh, limpiar el formulario de ahí. Ahí está la función de clic el botón, ¿sí? Él usa el disparador y acá la función se le dará y acá no hay versión que llama, va a definir todos los campos nulos y blancos, ¿listo? Esa es la idea. Bueno, entonces esta es la cabecera de columna, ¿sí? Y ya, y este es una ítem de una raíz, ¿sí? Person, ya ahí me trae la variable de reduce.list, que list, ahí ya le expliqué que ese es una variable array, ¿sí? Después punto más que hace un ciclo de ítems, ¿sí? Entonces, cada ítem, lo claro, también hay persona, de interfaz persona. El segundo parámetro que es el ID. Bueno, aquí le pongo una llave igual el número de, ¿qué? De array, ¿sí? Listo, entonces acá le pongo el nombre, dirección y teléfono. Acá hay tres botones. Como ya te expliqué que cada función ahí trae. Entonces, un clic info, ahí donde se lo envió el ítem de los datos, están el conjunto de datos, ¿sí? Y entonces ahí me mostrará una alerta. Ahora que la parte de editar, ahí donde envía la parte en edit y que hace solo una línea de código sencillo. Bueno, esto es casi lo mismo en la parte de editar, pero no, les recomiendo acá ejecutar la operación. Es casi lo mismo de esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí ejecutar disparo. Bueno, ahí está la diferencia. Este es para editar, que ya ahí ejecuta la función y con la variable int que ya trae el ID, nombre, teléfono, dirección y la fecha de creación y actualización. Entonces ahí me trae los servicios que ya tiene y se lo envía al formulario cuando usted le da el botón clic editar, ¿sí? Y esa parte dispatch se dará no persona, quiere decir que va a definir todos los campos nulos y lo envío ahí para que el formulario quede blanco, ¿sí? Bien, esta parte con clic de ya que ahí lo vio la parte de la función encarga la operación de eliminar, ¿sí? Ahí hace un diálogo. Bueno, ya creé acá un componente de tabla, ¿sí? Ahí ya apliqué toda la función, cómo funciona, ¿sí? Bien, listo. Entonces vamos al componente, el parent, principalmente, que sería app, ahí. Entonces, ¿qué? Está el componente de formulario y el componente de la tabla. Ahí me trae toda la grilla. Y este está el título y tal, tal, tal. Bueno, esta parte, bueno, entonces este componente principal, me falta el principal de todos componentes, porque ya que están configurados en la parte de store, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esa parte, en el styling de TabScript, ¿sí? En la carpeta de CRC, ahí todo. Esa parte, ahí debemos importar el store, el almacenamiento, ¿sí? Pero entonces que acá lo importamos de reduce, acá reduce y ya, y el store lo importamos de a store ahí, y dentro de este provider hay que colocar el componente principal y ya. Entonces, ¿qué encarga? Que el componente ahí se encarga de el proveedor y lo envía datos globalmente a cualquier del padre hasta el nieto, el componente de globalmente sin necesidad de pasar componente por componente de mediante por prop. Esa es la idea.
Por eso debemos trabajar de buena práctica, más organizado y eso. Bueno, entonces vamos a compilar el proyecto. Entonces, perdón, acá. npm start. Bueno, entonces ya se corrió el proyecto con el puerto localhost 3000. Vamos para allá. Listo. Ahí están componentes. Bueno, acá tenemos una vista en un componente principal de la app y que contiene dos componentes al hijo. Un componente que es tabla y otro componente que es formulario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Voy a llenar los campos para que vea que es la prueba. Entonces, acá el botón se encarga de limpiar todos los campos, incluyendo el ID nulo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy el botón de crear con el campo vacío? Bueno, entonces no hace nada, pues igual lo envía al servidor backend. No, esto está mal. Entonces, ¿qué? Tenemos que validar los campos. Listo, entonces vamos a continuar esta parte. Bueno, entonces, primero vamos a crear una variable de error, ¿sí? Entonces acá constante, bueno, corchetter, esto error forms. Un ejemplo, ¿sí? Error formulario y acá que set error form. Pero entonces acá que igual use state. Acá vamos a crear una variable de un objeto, ¿sí? Entonces en el campo de nombre, listo. Bueno, entonces vamos a crear una función, ¿sí? ¿De qué? Una función para validar que todos los campos no tengan nulo, ¿sí? Entonces, esta es la función de validar el formulario. ¿Qué es lo que haces? Entonces, crea una variable constante, lo mismo de allá, crea una variable que tenga los campos de nombre, dirección, teléfono, por defecto de false, todo false. Y entonces que este campo verifica que si está nulo, con el símbolo, que si está nulo, entonces en el return lo actualiza a variable a verdadero, que quiere decir que tiene error. ¿Listo? Y entonces valida el campo de dirección y el teléfono. Y si los tres campos, entonces me retorna los tres campos, ¿qué? Verdadero error, ¿sí? Entonces, ya que esto está actualizado y lo pasa ahí a la variable de error formulario y ya. Entonces, que esto me retorna que cual, cual campo que tenga vacíos y me lo retorna. Y entonces, ¿esto para qué? Para poder validar que no continúe el proceso de actualización, ¿sí? Entonces, ¿qué? En este caso hay que colocar ahí la parte de la creación y ahí debajo. Entonces, ¿qué valía si esta función que me va a retornar verdadero o falso? ¿Sí? Entonces, ahí me retorna verdadero y ¿qué es lo que hace? Ahí continúa. Si está verdadero, ahí entra el proceso y me retorna el nulo. Quiere decir que ahí detiene la operación de ¿qué? De creación. Ahí entonces se detiene se detiene el proceso de ahí, la creación, y entonces devuelve hacia atrás. Por eso retornamos nulo. Bueno, entonces si faltas a pintarla, pintar el formulario. Bueno, el estilo está muy largo, entonces tenemos que aplicar un estilo de formulario, ¿sí? Por ejemplo, creamos una variable que se llama constante input css igual y tengamos un estilo. ¿Para qué? Para que un estilo para todos los campos, ¿sí? Hay que tener una buena práctica, ¿sí? Entonces otra variable para en caso de el error, ¿sí? Entonces input un estilo que tiene el error, input error igual, ¿sí? Entonces acá que tenga el border de color rojo y el número 400, el nivel de color.
Listo. Entonces, ¿qué? Este class name hay que agregar una condición que... un ejemplo, acá una condición. Si el campo de el nombre tiene error, entonces me muestra el que con el estilo de input de coloreado, el color rojo, ¿sí? Eso. Entonces, este en un estilo normal me lo suma junto con el que junto con el estilo de error, ¿sí? Y si no, entonces me muestra un estilo de input normal. Bueno, entonces me falta agregar una cosa que es mensaje esta. Entonces, este error for name que si es verdadero, entonces me retorna este mensajito que diga que este campo es requerido, ¿sí? Listo. Entonces, este va lo mismo a la parte de que dirección. Solo cambia este parámetro de área, ¿sí? Y abajo también el mensaje de error. Y por último el teléfono también. Entonces acá error por teléfono. Y ya, teléfono. Y guardamos esta variable. No, guardamos el componente, esperamos recargar y revisamos acá. Listo. Y vamos a enviar. Bueno, ahora sí, está mostrando el componente de error. ¿Listo? Bueno, me falta la línea, el borde rojo que no estaban funcionando porque hay que separar. Bueno, entonces ya está mostrando el error. Hay que tener un espacio en blanco porque tiene variable pegada por esta. Hay que tener separado para poder reconocer la variable de estilo y ya. Listo, entonces ya tenemos todo preparado en la parte de frontend para que puedas conectar en la, en la parte de backend. ¿Listo? Entonces, para poder trabajar con Joe tiene que tener instalado Joe, ¿sí? Acá lo descarga e instala normalmente. Y entonces vamos a trabajar con el framework Gin, que te lo recomiendo trabajar porque este es más sencillo, más práctico y más, más entendible. Y el otro, una ORM de Jolan que sería Jorm. Estoy encargado de manejar la base de datos que maneja todo de CRUD y sin necesidad de construir el código de sintaxis. ¿Listo? Pero entonces acá antes de comenzar que vamos a crear un proyecto acá. Aquí hay que crear una carpeta y después entrar e iniciar el proyecto. Entonces ejecutar el comando para instalar el framework Gin Jorm Driver PostgreSQL. Te recuerda que debe crear una carpeta llamada un nombre de proyecto, es decir, dentro de Joe que está ubicado en la raíz principal del usuario, por ejemplo, tal, ¿sí? Entonces, acá está el disco duro y normalmente vayan del usuario y acá Felipe y busquen donde está la carpeta Joe, ¿sí? Después de instalar ahí aparecerá la carpeta Joe y después vayan de crear una carpeta que llama github.com y después crear una carpeta del usuario de GitHub, ¿sí? Listo, entonces por ejemplo vamos a crear una carpeta que se llama Joe Backend, ¿sí? Y listo, entonces abrimos el Visual Code, acá terminal tal, listo, hasta Felipe y Joe, buscar carpetas de acá está github.com, después seriar Talon Developer, la carpeta del usuario, después entrar a la carpeta de Joe Backend, Joe Backend. Listo, entonces ya ahora vamos a ejecutar en el de iniciar el proyecto. Acá sería el comando Joe mod init de iniciar y pues cualquiera poner como un nombre de la página o como quiera. Acá por ejemplo tutapop.com slash el nombre del proyecto, sí, aquí tal como está en la carpeta, sí. Entonces
ejecuta y ya. Bueno, entonces entramos en ese, abrimos este proyecto de code.com y cerramos el anterior que ya tengo habilitado. Acá ya tengo un Go, ¿sí? Acá entonces abrir terminal y listo. Entonces acá están, vamos a instalar un framework Gym y le pegamos acá en el comando ejecuta enter. Bien, está instalando, listo. Entonces ya está instalado y vamos al siguiente. Vamos a instalar Yorm y listo, ya está instalado. Entonces siguiente por acá un driver acá. Bueno, entonces limpiar este comando y ya. Entonces siguiente paso es que vamos a probar que esté funcionando bien. No, entonces vamos a crear un archivo que llamado main normal, un archivo principal.main.yo. entonces ya, y luego acá le copia y pega acá y le replico. Este es un paquete main donde está la principal. Después acá yo diría el taller, bueno, ahí está la raíz principal del proyecto. De crear un archivo main.yo, después crear un archivo y acá crea un paquete main y lo importa acá en net slash http. Y otra es para que no importa un framework, ¿sí? Después crear una función de main paréntesis llave, ¿sí? Acá está, hasta ahí. Después crear una variable r dot punto igual Gin, que lo viene importado desde esta, ¿sí? Y punto default en paréntesis. Entonces ya creo una configuración de Gin. Entonces r.head, que es la ruta de Slack normal, y la función entonces c Gin.contest. Dentro de paréntesis ahí le llega el contexto, ¿sí? Entonces después la llave dentro acá, y esto para retornar que ya viene el contexto, y acá le declara la variable. Esto puede ser acá un contexto, ¿sí? Normal, sí. Entonces listo, y después retornar formato JSON y HTTP que viene importado de esa librería, ¿sí? Que para que pueda retornar la respuesta de 200, ok, ¿sí? Y el segundo parámetro para retornar la variable, entonces g.h llave, y acá una variable adicional que es mensaje, y un mensaje sencillo que diga hola mundo desde el servidor de Joe, ¿sí? Ya después de esto lo configura una sencillo y acá lo ejecuta de punto run paréntesis. Este run con R mayúscula. Listo. Entonces para poder probar el servidor, perdón. Listo. Entonces sería John run.my.go y ya. Entonces ahora está corriendo el servidor, pero antes de eso a mí me aparece esta ventana que debe permitir acceso siempre, y listo. Y entonces continuamos acá localhost 8080 y ya está corriendo el servidor, listo. Bueno, entonces el siguiente paso es que vamos a configurar la base de datos, sí. Listo. Bueno, te crea una carpeta que se llama config con S, y después crea un archivo llamado database.yo, perdón, acá database. Revisemos que está bien en la carpeta de backend config y database.yo. Bien, ahora que acá está el paquete de configuración, ahí la carpeta config, y lo importante log para imprimir la consola, y otro externo importante de driver de PostgreSQL, y por último de Yorm.
Entonces aquí lo trae de Jorm, que ya está importado, entonces lo trae Jorm de asterisco y punto db de la base de datos, entonces le crea una variable db. Entonces le deja esperar porque si no esto va a tener error porque no se ha declarado la variable. Entonces hay que declarar la variable. Entonces yo prefiero dejarle crear una variable por fuera de la función para que puedan ¿qué? La variable globalmente. Listo, entonces crear una función y conectar la base de datos, paréntesis, aquí está la llave y crea una variable de error. Entonces declara como una variable de error, ¿sí? Y otra variable de sn, dos puntos igual, acá puede ser localhost que conectamos en área local de RLAN y el usuario que sería PostgreSQL y password, la contraseña sería 12345 y la base de datos pues, no, entonces creamos por acá data was. Listo, ya se ha creado exitosamente la base de datos. Revisemos acá recargar acá pues yo, ¿sí? Listo, entonces continuemos que ya creamos la base de datos, entonces estaría pues rayar piso yo, bien, y siempre sería puerto 5432, este en caso de conectar a PostgreSQL. Después CSL Mode Disable, que está, le vamos a desactivar porque no vamos a conectar con el certificado CSL. Listo. Ahora que acá en donde está Jorm, que encarga de abrir y ya ejecutan de PostgreSQL que ya tiene el driver y ahí lo agregan donde están todos los parámetros de la base de datos, ¿sí? Para poder conectar y yo no de ejecutar toda la operación. Ahí puede adicionar más variables de configurar Jorm, ¿sí? Y entonces toda esa una configuración se retorna a la base de datos y si no, entonces le sale el error solamente cuando haya. Entonces en caso si hay error, sí, entonces lo imprime en la consola que diga fallido a conectar a la base de datos. Listo. Entonces le guardamos y vamos al siguiente modelo. Listo. Y ya. Entonces vamos acá a crear una carpeta que se llama model, donde están todos los modelos de todo el que tienen algo relacionado al modelo, ¿sí? Bien, entonces creamos esta vez un person model punto yo y ya, entonces le pegamos acá. Entonces el paquete modelo y importando el time para manejar el tiempo y yo, bueno, entonces se encarga de modelo una RM, ¿sí? Y tipo person, que persona, la estructura y llave. Entonces en la primera fila siempre poner, no, la primera línea de código siempre poner este yo para encargar a manejar de datos. El ID ya sabe que es la llave primaria, le pone un tipo numérico y el nombre, string, address, string, nombre, dirección, teléfono, tipo numérico y criti a la fecha de creación, de maneja el tiempo y time, ¿sí? Date, time, listo. Entonces, otra función para encargar de person que ya tiene acá y double name, que es un nombre de la tabla tipo string, ¿sí? Lo retorna y acá usted debe colocar un nombre de la tabla y listo. Ya creamos un modelo, ¿sí? Bien, vamos a crear una nueva carpeta. ¿Cuál será el siguiente? Acá en migrate vamos a hacer una migración para poder crear la tabla persona, ¿sí? Listo. Entonces creamos una carpeta que se llama migrate, listo, y que el archivo se llama migrate también. Entonces migrate, donde encarga todas las migraciones de la base de datos. Pero entonces el paquete normal de un principal main y lo importa a la base de datos sería listo por configuración y listo por modelo de
Bueno, acá tengo un error porque tenemos una carpeta AKM, no sería acá paque compi. Listo, este encargado de la carpeta, este es el nombre del proyecto y esta es la carpeta de compi, ¿sí? Entonces en este caso, si sale el error, hay que revisar bien el nombre del proyecto para verificar que no salga error. Sería por acá mod, este es el nombre del módulo, ¿sí? Te le voy a copiar acá y le damos pegar. Listo, lo guardamos y ya está reconociendo la carpeta desde el módulo de este proyecto, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos importante compi, entonces hay que cargar todas las configuraciones, ¿sí? Entonces la primera función de init tiene iniciar una configuración a conectar a la base de datos, ¿sí? Y la segunda función main, donde se encarga de la configuración la base de datos, después ejecuta la migración, y ahora después de que va a ejecutar la migración, te vamos a ejecutar la tabla de persona, ¿sí? Y entonces ya lo tiene ahí importado desde este módulo, el paquete de modelo, ¿sí? Y ya. Ahora sí, entonces continuemos acá esta parte, sería acá yo run migrate, ¿sí? Y copiar esto. Entonces revisamos el terminal. Entonces go run ejecutar la carpeta migrate y el archivo migrate.yo, ¿sí? Entonces ya está ejecutando la migración y ya. Y te revisamos acá en la base de datos. Ya, acá tenemos una tabla de personas, ¿sí? Y te revisamos la estructura. Listo, acá tenemos el ID, la fecha, creación, actualizar, eliminar, add. Bueno, esta parte se me olvidó desactivar. Y después name, el nombre, dirección y teléfono. Listo, entonces continuemos. Ahora que vamos a crear un controlador. Entonces la carpeta sería controller. Acá, controller, enter. Y listo, entonces acá trae un archivo que se llama acá person controller. Listo, acá person controller .yo, lo pegamos. Bueno, listo, entonces acá un paquete controlador, acá después importar el framework Gin, ¿sí? Y este tipo no, este reemplaza por M para allá abajo. Listo, ya está reconociendo toda. Bien, entonces esta parte para crear una, así como manejamos de TypeScript en la parte de Angular, de crear una para tipar los datos, ¿sí? Bien, entonces type person request body, donde llegan los parámetros de body, ¿sí? Entonces estructurar la llave y acá name string de JSON con los parámetros de name, entonces toda minúscula. Y dirección, teléfono. Listo, continuamos. Vamos ahora aquí en la función de crear, ¿sí? De crear persona. Entonces el contexto Gin, acá una variable de esta, y esa parte de void 2 igual persona request ya viene declarado, ¿sí? Entonces llave, entonces que me llega la parte de void por ahí, ¿sí? Que le pasa a a encapsular los datos, ¿sí? Entonces el también el contexto viene acá, también JSON se pasa a pasar a esta variable, ¿sí? Que ya tiene tipado. Ahora que voy ya se junto con los datos que llega parámetros desde void request, ¿sí? Entonces le pone void name. Bueno, acá no importa el modelo de allá, este es el símbolo y modelo punto de qué modelo,
entonces acá está viene acá, espera, model punto y aparece automáticamente que dice person, ¿sí? Ahora que dentro de person que de agregar unos parámetros, aquí está en name, ¿sí? De punto y llegan de body, llegan la captura de request, ¿sí? Entonces aquí voy punto address, puede ser no, perdón, tiene nombre, name, así tal cosa. Entonces el segundo parámetro es dirección, el tercero teléfono. Y ya, entonces acá tiene toda persona que tiene ahí todo conjunto de variables. Entonces ahí lo ejecuta en la parte de creación. Aquí viene la configuración, ya está conectado a la base de datos. Acá debe, como ya la mostré anterior, que está la configuración del db, ¿sí? Acá debe para que pueda retornar la variable, ¿sí? Y con la función que está de creación y lo mete por ahí person que ya sabe que refiere de la tabla que va a guardar, porque gracias a ese modelo que ya tiene definido, ¿sí? Y cuando ya está creación resulta el resultado y si hay algún error, entonces le muestra, le retorna acá C de contexto. Normalmente llega, pasa en formato de JSON y la respuesta sería 500, que es un error de servidor que no pudo guardar, ¿sí? Entonces esta parte g.h que no una variable al citar un error y acá han fallado al citar, listo, entonces retorna ahí, hasta ahí no ejecuta cuando sale el error. Y si no, entonces si no entra ahí, entonces continúa la operación 200 y retorna el modelo que ya tiene el conjunto de datos. Bien, entonces retorna con el ID y entre otros datos te muestra el resultado que de registro que está guardado, listo. Ahora en la parte de GT es más sencillo, tengo que crear una función, nombre de la función y acá un contexto, ¿sí? Tal, llave, y después crear una variable persona una variable persona que define como un modelo de persona, ¿sí? Y después configurar la base de datos ya conectada db y entro en find de person. Bueno, entonces este es un array que va a traer todos los datos sin condiciones. Entonces me retorna la respuesta en formato JSON con respuestas de HTTP, sería 200. Y entonces ahí está todo el conjunto de array y me la muestra datos. Entonces retorna normalmente así. Ahora que el siguiente de la función sería persona head by id. Entonces capturar, hacer una consulta y entonces ahí llegan de se contexto, entonces punto el parámetro de el id. Entonces crea una variable dos puntos que van a retornar el id y otro que crea un modelo que ya tiene definido, ¿sí? Crea una variable persona y después define el modelo punto persona. Después de consultar la base de datos debe y punto .first quiere decir que va a coger el primer registro, ¿sí? Con alguna condición que el primer parámetro que desea retornar los datos adicionar, ¿sí? El segundo parámetro que es el ID de la llave primaria, ¿sí? Y después cuando ya tenga toda la consulta y todo sale bien, entonces me retorna que tiene y lo guarda en este person, ¿sí? Que ya aclaró la variable por ahí. Después me retorna la respuesta en formato JSON con respuesta 200, que es OK, y person, y después le retorna, listo, eso. Ahora que la parte de actualizar, te crea una función person with date, ¿sí? Un nombre de función
después acá un parámetro donde llega contexto y llave. Ahora sí, entonces el id 2 punto igual c punto parámetro del id. Ahí no la captura el valor del id, ¿sí? Ahí la crea una variable de persona que define el modelo y ya. Y después primero hace una consulta, así como está en el anterior, ¿sí? ¿Qué diferencia? Bueno, este le hace una consulta, ¿sí? Bueno, entonces, este voy que me crea una variable donde está, que ya tengo todos los definidos de los campos de formato JSON, ¿sí? Acá JSON, tal. Y que sea tipo, tipar los datos y ya. Entonces, y retornar contexto que ya no. Bueno, entonces que ya llega los requests de boy, entonces se lo juntan con el boy, ¿sí? Entonces la idea es que la regla variable de crear, definir, bueno, primero definir la variable de person request boy de p, dos juntan variables que ya llegan de body request, ¿sí? Y entonces esto lo captura el valor que ya trae, sea name, dirección y teléfono y otro así tal como de crear registro lo mismo. Sí, tendrá que configurar de la base de datos el modelo, de cuál modelo, entonces sería acá, y con la función sería update, tendrá, sí, tendrá que ya tiene esta, primero definen el modelo y después para parametrizar los datos que ya tienen vienen de request boy, sí, después dará que ya que tiene todos los datos para actualizar ahí. Este es lo, este yo creo que es casi lo mismo de acá. Bueno, en caso de registrar sería ser, perdón, espérate, ahí está. Eh, Esto es lo mismo, pero la idea es que sea más, que, que le muestro el código que sea más entendible para que entienda cómo funciona de la ORM. ¿Sí? Listo. Entonces en caso que sale error, entonces retorna la respuesta de 500 que es error, tan me llega una respuesta de error verdadero, mensaje que está falló al actualizar, lo retorna y si no, entonces todo de ok. ¿Listo? Entonces este nos muestra los datos actualizados que ya tiene ahí mismo me lo retornan los datos registrados. ¿Listo? Bueno, perdón, actualizado. Y por último que sería eliminar, entonces una función person del y tal, sí, y entonces acá capturar el parámetro del id, sí, y también crear una variable person de pconfig, entonces la función sería eliminar este, bueno, ahí define la variable de que ya que refiere la tabla porque hay definido el modelo, sí, y entonces el segundo parámetro que debe agregar el id de persona. Entonces todo ok, me retorna la respuesta 200 ok, entonces le muestra mensaje delete true, de verdadero, sí, listo. Es un poco complejo, pero ahí vamos entendiendo cómo funciona en la parte de controlador donde maneja todo de CRUD, ¿sí? Esto es un básico. Listo, entonces continuemos acá. Ahora creamos una ruta. Entonces vamos a acá una carpeta que creamos, se llama route. Perdón, acá route. Listo. Creamos un archivo, entonces person routes.yo. Y ya, entonces acá creamos un paquete routes y acá lo importa
un framework de G y acá bien, entonces sería yo radio backend. Listo, entonces guardo para que reconozca ya. Ahora importar el controlador. Ahora crea una función que desea person router TP, pone el nombre como quiera. Ya viene de que el framework de Gin, que sería un router, un nombre de router. Listo, entonces una variable de routers, dos puntos igual y router punto group, que es un grupo de que de API, la versión 1 y person. Eso, ahora tiene router.post, esto dice paréntesis que sería vacío, que no un sencillo, no, solamente de esto normal, ¿sí? Tiene controlador que ya va a traer de allí, en versión controller, entonces que refiere, ya sea que tiene, que refiere sería person create. Entonces lo mejor te escribo acá person create, ahí aparecerá automáticamente, listo. De la segunda ruta que sería head, donde me va a traer todos los registros, ¿sí? Y head con el ID que sería acá en paréntesis slash 2.id, te pone un número ahí, y el controlador que sería person head by ID, una consulta persona por el ID. Sí, y el put es para actualizar, entonces también viene el ID del controlador, esta es la función de actualizar. Y por último de eliminar, que sería delete, slash 2.id, coma, control person delete. Listo, entonces ya está definido la ruta. Entonces primero configuro la ruta de grupo para que esté agrupado de todo, del grupo de personas donde carga toda la misma ruta. Entonces acá router punto y acá una de http que va a enviar, sí, se post head to delete, que sería REST API, pero eso estamos trabajando. Y entonces el primer parámetro que sea un nombre de ruta, y también puedes adicionar de variables o cualquiera. Y entonces el segundo parámetro que sea adicional de una operación de servicio o controlador, ¿sí? También le tiene importante controlar, que es controlador, y nombra la función, cuál la función desea ejecutar. Y listo, entonces guardamos. Bueno, entonces ahora sí, entonces vamos a ejecutar el servidor principal. Bueno, entonces ahí ya tenemos configurado la principal ruta, y acá listo. Entonces el paquete principal, y el de data paquete, importar el primer gin, y perdón, este es go backend, config, perdón. Bueno, ahora este reemplazar la ruta. Bueno, este es importar la configuración, y este importar la ruta. Entonces, este es para qué, este es para que inicie el proyecto conectando a la base de datos sin tener problemas. Entonces, en la parte en función de init, que es iniciar el proyecto, a compilar y conectar a la base de datos, y ya. Entonces el config que ya lo tiene importado de allá arriba. Bien, entonces la función de conectar a la base de datos, listo. En siguiente función donde dan en el principal, paréntesis llave, ya apliqué que para que crear una configuración de, y después el router que lo tiene allá importado, ¿sí? Entonces person router, que es nombre de la función, entonces acá está nombre de la función, y entonces ahí está que un paquete de gin default que nos mete adentro del parámetro, ¿sí? Para poder y entonces el router se crea una grupa tal, de resto se encarga la configuración de ruta.
sí. Listo, entonces ya, y de resto ya tiene código antiguo, ya. No, ya la tenía así, entonces guardamos. Ahora que, siguiente sería que vamos a ejecutar el servidor acá. Esto es no, listo, run my.job. Oh, my die, tengo un error que tengo un puerto abierto. Bueno, es cancelar esta, limpiar, abrirme puerto, listo. Bueno, ya está corriendo el servidor. Vamos a abrir el Postman. Este es ideal para desarrollar el backend, que no es muy útil para manejar los datos. Listo. API Jolan. Entonces vamos ahí, head. Enviamos datos. Tenemos vacío, porque no tenemos nada. Entonces vamos a crear una. Acá. Acá está el ejemplo. Nombre, Pepito Pérez. 3. A dirección, calle 42, C raya 78. Teléfono tal. 189-7777. Te le vamos a enviar. Listo. Entonces, ¿qué? Ya me crea el registro. Exactamente, tenemos que retornar los datos. ¿Sí? Es eso. ¿Ahora qué? Entonces, acá tenemos el ID 1. Entonces, repito, 2. Enviar. Bien, tengo 2. Ahora el 3. El 3, enviar. Bien, entonces vamos a escribir acá Artalion Developer. Y calle 100. 100C. Y el teléfono 88881111. Y guardamos. Listo. Entonces vamos a consultar Head by ID. Entonces, por ejemplo, acá el 2. Ahora me trae los datos de Head by ID que consulta por el ID. Y acá Head, ahí debe traerme todos los datos. Listo. Acá está 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces vamos a actualizar, por ejemplo, acá el 2. ¿Sí? Entonces acá el put. Vamos a actualizar el número 2. Y queremos Pepito 234, calle 112, tal, sí, te lo vamos a enviar. Listo, entonces me actualiza los datos y me retorna los datos actualizados, ¿sí? Bien, ahora que te revisamos Head by ID, vea, ya está actualizado. Entonces ahí está Pepito 234, calle 112, raya 78. Bien. Y te revisamos de head. Ahí está Pepito 234. Entonces vamos a eliminar con el ID número 2. Listo, entonces vamos para allá. 2. Entonces le enviamos con el método de head. ¿Sí? Enviar. Ahora sí, eliminar exactamente. Entonces vamos al método de head. Cargamos. Ahora que, vea, ya no está. ¿Sí? Entonces post, esto es para crear, sin Artalion Developer, enviar, y head by ID, donde hay que agregar el parámetro en ID, y put es para actualizar de todos los campos. Entonces hay otra forma de pass, esto es para actualizar de un campo nomás, ¿sí? Si en caso de todos los campos completos, entonces sería put. Y ya, y entonces acá head, revisamos acá, ahí está el Artalion Developer. Listo, ahí está todo. Bueno, entonces vamos a cambiar algo que en la parte de modelo, sí, el proceso modelo, sí. Entonces le modifica algo ahí. Entonces la idea es que queremos modificar algo que no queremos tal como enviar el campo, sí. Por ejemplo, yo quiero que en la parte de ID que todo en minúscula, entonces y también el campo. Entonces que le modifique con bueno, no puse una propiedad para poder definir la variable, sí. Entonces yo que le puse como ya primaria, y acá en la columna el ID es que tenga el nombre de así en el campo a la base de datos, sí.
una tabla. Entonces, que así le defino los nombres de campos de la tabla, ¿sí? Y este es para retornar la respuesta en formato JSON, ¿sí? Entonces acá el ID, INAME, y acá con nombre donde está el campo nombre, toda minúscula, ¿sí? Y esta es la idea, ¿listo? Entonces, ya que no tenemos acá una tabla de personas, entonces vamos a hacer una migración. Sería yo run migrate slack migrate.go. Entonces vamos a enter y ya será ejecutar la migración exitosamente. Te revisamos en la base de datos. Aquí ya tenemos una tabla y revisamos la estructura. Bien, todo está en minúscula excepto esta. Bueno, así te quiero tal como definimos los campos. Listo. Continuamos y vamos a correr el servidor del backend yo run my.job, ¿sí? Y entonces se está ejecutando y dale permitir el acceso, permitir. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el API activado y corriendo. Muy bien, entonces vamos a continuar en la parte de frontend que ya está corriendo. Y entonces acá revisamos. Bueno, entonces vamos a crear un registro acá, calle 40, el número, teléfono. Bueno, este crear. Y acá me está dando error y por este motivo la respuesta de 400 que es pues, petición mala, o sea que acá tenemos una respuesta que es petición mala, entonces por esta razón que no me llegaron la respuesta de 200, ok, entonces revisamos la solicitud que estamos enviando el campo. Bueno, mira, hay un problema, que no queremos enviar estos tres campos porque solamente en la parte de poema que practicamos solamente está el campo nombre, en dirección y teléfono. Recuerda que este teléfono es tipo numérico. Y acá en el campo en la parte de solicitud lo está enviando como string, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que cambiar algo en la parte de backend y modificar, no, perdón, el aplicativo. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta ya no va a servir porque esto depende de la tecnología, ya que en Joe no funcionó. Entonces, ¿qué? Aquí modificamos y le enviamos solamente tres campos. Y en este caso, el campo de teléfono que le he modificado, estoy pasando como formato string y después lo convierto en formato que numérico. Entonces, ¿qué? Porque en el campo formulario me están convirtiendo en string. Por esta razón, tenemos que formatearlo y de string también luego formatearlo en numérico. ¿Listo? Bueno, se me sale error, ¿por qué? Porque no está diciendo que le falta el campo de la fecha de creación y fecha de actualización. Entonces, ¿qué? Lo que vamos a hacer es agregar este campo que sea opcional. Este símbolo quiere decir que este campo no es obligatorio, o sea, es opcional, ¿sí? Bien, ya están quitando ese error. Bueno, recuerden la parte que en la de actualización también genera error. ¿Por qué? Porque este está error. Bueno, entonces agregamos el parámetro del ID y le puse ese símbolo para qué, para que quiere decir que solamente está, o sea, nunca está nulo, ¿sí? Siempre contiene valor numérico para que sea el ID. Y el segundo parámetro le pasa a un objeto que es persona, ¿sí? Donde está tres campos que es nombre, dirección y teléfono. Y lo mismo acá donde está formateando numérico. Y recuerda que debemos modificar la parte de servicio. Entonces lo que tiene que cambiar es en ID, colocar normas y ahí declarar numérico. Listo, guardar. Entonces recuerda por qué lo separé, porque en la parte, si le pongo ahí el ID, te va a retornar acá el ID, si le pongo ahí, porque va a retornar el error en la parte de servicios, ¿sí? Por esta razón yo lo separé y hace una. Entonces, ¿qué? El ID solamente pasa para la URL y el otro campo es solamente para que vayan a actualizar, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué? Te lo vamos a guardar. Ya, listo, entonces vamos a hacer una cruz sencilla y vamos a crear. Listo, se ha creado exitosamente y vamos a revisar. Vamos a editar este numérico acá, 2222 y le vamos a guardar y listo, ya está actualizando bien. Entonces vamos a crear Artayo developer, acá calle 100, acá teléfono 9999
y crear. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a eliminar este registro y confirmar. Muy bien. Entonces ahora que vamos a actualizar este Dynamic 2 y que más este calle 42, calle 0 y este 1111 y guardar. Muy bien. Ahora revisamos el servicio de head y acá está consultar la información. Muy bien, ya está trayendo bien acá la respuesta, ¿sí ve? Bien, entonces ya está funcionando bien el servicio de la Joe con Jin y el aplicativo real. Listo, espero que haya gustado y haya aprendido.